Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Asamblea. Sean bienvenidos a una noche más. Me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es Carolina Cabezas de Castellanos. Asisto al grupo de oración Mensajeros de Cristo. Es el grupo virtual. Nos reunimos todos los martes de 7 a 9 de la noche. También pertenezco a la Escuela de Formación y para Gloria de Dios, porque Él ha querido capacitarme, a la Escuela de Formación de Servidores de Espíritu Santo. Con mi esposo asistimos al Ministerio de Parejas Hogar de Nazaret y hace un buen tiempo el Señor también me llamó a servir como coservidora en la Pastoral de Adolescentes Cristo Rey. Estoy un poquito en pausa porque, bueno, tuve unos problemas de salud, pero bueno, esperemos en Dios pueda restablecerme al servicio. Tengo dos hermosas hijas, mi Elianita que tiene 4 años, mi Sofía que tiene 11 mesecitos, ya mismo el añito. Estoy muy emocionada porque en esta noche vamos a iniciar un nuevo seminario para la Gran Asamblea y es un tema hermoso, que cuando lo vi dije, muy bien, es un tema que me ansía poder compartirles. El tema grande, el que está con las letras más grandotas, vamos a leer, dice Jesucristo nuestro Salvador. Es una iniciación a la Cristología. Yo quisiera que pongan mucha atención para que no se pierdan. El tema del seminario, de todo el seminario, es Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ok? Si quieren anotar, anótenlo porque yo sé que después les van a preguntar. Ya. Como siguiente punto, les voy a presentar el tema de esta noche, el tema que a mí me ha tocado para servirle a mi Señor, pues que Él me ha dado este tema. Y les he hecho este pequeño mapa conceptual rapidito para que podamos entender más o menos de lo que vamos a tratar en esta noche. Me esperan un ratito, listo. A ver, el tema grandote es Cristología, ciencia teológica acerca de Jesucristo. Teología, Cristología. Ya se me van a asustar. No se asuste, hermanito, no se asuste, hermanita. Es un tema bien lindo. Y bueno, ya les voy a ir desglosando para que vayamos entendiendo. El primer punto, aquí hay 2 puntos a tratar. El primer punto dice, Tratado teológico sobre Jesucristo. Y el número 2, la fe y la razón humana ante el misterio de Cristo. Cada uno de estos puntitos que en esta noche yo les voy a dar tiene una división, que es el literal A y el literal B. Sí, aquí tenemos lo que es el objeto de la cristología, el misterio de Cristo, eso es en el puntito 1. Y en el puntito 2, necesidad de la fe para conocer a Cristo y el papel de la razón para conocer a Cristo. En resumen, vamos a conocer a Cristo, más de lo que ya sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí queremos conocer más a Cristo. Aquí les voy a presentar una frase que a mí me quedó de lo que yo estaba leyendo y pues dice que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Nuevamente, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. ¿Quién lo dijo? Fue un sacerdote en el año de 1906, San José María Escrivá, que también habla acerca de Cristo. Entonces, ¿por qué puse yo esta frase aquí? Yo entiendo que, bueno, la mayoría de personas va algunos años en la comunidad, bueno, ya sean unos 5, unos 10 o más, o nacieron en la comunidad. Habrán visto temas parecidos o el mismo tema, pero el Señor siempre nos trae algo nuevo, algo que nos va a calar en el profundo de nuestro corazón. Y les pregunto, ¿ya buscaron a Cristo? ¿Ya encontraron a Cristo de verdad? ¿Ya lo están amando? Y yo le aumentaría aquí, ¿ya lo están siguiendo? ¿Sí? Esto es para una reflexión propia interna suya, en su casita. ¿En qué parte está usted? ¿Lo está conociendo? ¿Lo está amando? ¿Lo está siguiendo? ¿Ya? Vamos, mire ese rostro
de Jesús tan hermoso, es un rostro que le invita, es un rostro que le sonríe, es un rostro que no está enojado, es un rostro que está feliz, feliz de verle, feliz de tenerle aquí en este seminario nuevo que vamos a estar impartiendo. Listo, ya estamos. Bueno, como yo les decía, ¿qué tanto conocemos de Cristo? Queremos saber más de Él, es nuestra ansia, es nuestro deseo de conocer más, porque no siempre conocemos todo, no siempre tenemos toda la verdad. ¿Y dónde es donde más hemos escuchado hablar de Él? Es en las Sagradas Escrituras, en la lectura de la Sagrada Palabra. Ahí lo hemos conocido. Qué lindo. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo, porque los profetas también hablaban de Él. En el Nuevo Testamento, porque los evangelistas escribieron sobre Él, sobre su vida, sobre todo lo que pasó desde su nacimiento. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero la lectura de la Sagrada Escritura, luego vamos a contemplar en lo profundo de nuestro corazón todos los actos y las palabras del Señor, tal como lo hacía la Virgencita María. En lo profundo de nuestro corazón, todo lo que nos llegue vamos a meditarlo en nuestro profundo corazón. Eh, para el desarrollo de este tema nos vamos a basar en lo que es, ya lo mencioné, las Sagradas Escrituras, vamos a tomar citas del Catecismo de la Iglesia Católica, de otras escrituras de la Santa Madre Iglesia. Tenemos también como referente, ¿saben a quién? A Santo Tomás de Aquino, a quien el Concilio Vaticano también lo considera como un referente en este tema. Esto se irá desarrollando a lo largo de las charlas, de las prédicas que se vaya dando. Algo que me gustó mucho también es cómo Pedro nos invita en una de sus cartas y voy a dar lectura. La segunda carta de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 18. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Listo. Con respecto a la introducción y lo que yo les estaba hablando acerca del tratado teológico sobre Jesucristo, ¿cuál será el objeto de la cristología? ¿Cuál será? Primerito, para que no se me vayan a perder, queridos hermanitos. La cristología, ¿qué es? Es una rama de la teología que estudia, escucharán bien, la persona, la naturaleza y las obras de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Es una rama de la teología. ¿Y qué conocemos de Jesús? Les voy a dar un relato pequeño se puede decir, de la ficha de Jesús, de lo que nosotros sabemos. Y, por ejemplo, conocemos y profesamos también, que Jesús de Nazaret fue hijo de la Virgen María, que también era una hija de Israel. También tiene un papá terrenal que fue San José, descendiente de la tribu de David. Eso conocemos. ¿En dónde nació Jesús? Jesús nació en Belén. ¿En el tiempo de quién? A ver, ahí sí les va a tomar historia. En el tiempo del rey Herodes, del Grande que le llamaban, y el emperador César Augusto. ¿Ya? Cuando Jesús fue creciendo, él ocupó un oficio, que era también el oficio de su papá. ¿Qué oficio era este? Carpintero. Y ahí le vi decir a la hermana Marianita, chévere, el oficio de carpintero, muy bien. Y que al cumplir 33 años fue crucificado en la cruz y luego resucitó. Esto como un resumen breve. Pero también sabemos que es el Hijo enviado de Dios, que se hizo hombre para salvarnos, que resucitó a los 3 días. Y podemos seguir y continuar. Y nosotros como cristianos católicos tenemos una oración donde profesamos nuestra fe. ¿Cuál es esa oración? El credo. Muy bien, hermanita, tiene un punto. El credo, muy bien, el credo. Es esa oración tan completa, tan céntrica de nuestra base como cristianos católicos, donde profesamos todo lo que hizo Jesús y no solo Él.
desde Dios creador hasta el Espíritu Santo que luego vino cuando Jesús resucitó, ¿sí? Entonces, eso es lo que profesamos en esa oración y es base de nuestra fe, no se olvide. Entonces, el objeto o el objetivo de la cristología para mí es decir, profesar, aseverar y tener esa certeza de toda nuestra fe en la persona de Cristo, porque esta noche estamos hablando de Cristo Jesús, ¿sí? Ya, ese es el objeto. Como literal B, vamos a ver ahora el misterio de Cristo. ¿Cuál será el misterio de Cristo? ¿Qué es misterio? ¿Qué es misterio? Voy a dar una conceptualización textual donde dice, se refiere a realidades divinas que están más allá de nuestra plena comprensión humana. Realidades divinas más allá de nuestra plena comprensión humana. Y aunque son verdades que se revelan siempre, conservan una profundidad infinita y son objetos de nuestra fe. Aunque son verdades que se han revelado, son muy profundas. Y esto es infinito. A veces decimos ¿y cómo? ¿Y por qué? Pero son realidades divinas que a veces van más allá de nuestra comprensión, pero a la vez son objeto de nuestra fe. ¿Sí? Listo. Uno de estos ejemplos que nos daban es el misterio de la Santísima Trinidad. Es un misterio, porque decimos tres personas, un solo Dios. Entonces, alguien que no conoce, que no sabe, dirá, pero ¿cómo? Si son tres personas, un solo Dios, a esto se le conoce como el misterio de la Santísima Trinidad. Y está escrito y lo conocemos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y lo reveló y se reveló en las Sagradas Escrituras. Entonces no es algo que tampoco nos estamos inventando, pero se le conoce como un misterio también. Y el Señor tiene un designio benevolente. ¿Cuál es este designio benevolente de su voluntad? Aquí nos tenemos otra cita bíblica que es tomada de Efesios, capítulo 1, versículo 9. Aquí Dios dice, ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría, ¿sí? E inteligencia este proyecto misterioso, suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo. Entonces, el Señor se cumple la voluntad de Dios en Jesús. ¿Cómo es esto? Porque dice su eterna complacencia en Cristo. Y a nosotros nos ha dado luces del entendimiento, sabiduría, inteligencia para nosotros poder entender la voluntad de Dios en su Hijo Jesús. ¿Sí? El misterio divino de su voluntad fue enviar a su Hijo amado para la salvación de todo el mundo. Y por medio de él nos comunicó al Espíritu Santo. Y aquí ya nos revela a la Santísima Trinidad. ¿Sí? Resume todos estos artículos de fe, pues Él es Dios, el Hijo del Padre es Jesús y nos revela también al Espíritu y ya tenemos al misterio de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Vamos con el segundo numeral, que es la fe y la razón humana ante el misterio de Cristo. Vamos a ver qué papel juega tanto la fe como la razón humana ante el misterio de Cristo. Entonces, ¿necesitamos de la fe para conocer a Cristo? Sí, necesitamos de la fe para conocer a Cristo. Sí, es indispensable. En Cristo hay una realidad oculta y hay una realidad divina. Y una realidad oculta y una realidad visible. ¿Sí? La realidad visible se ha hecho tangible con su presencia física entre los hombres y con una actuación en la historia. Como les mencionaba a un principio, nosotros conocemos la vida de Jesús, sabemos quién fue Jesús. No estuvimos en ese tiempo. Y para mí yo digo, qué pena, ¿no? Porque qué hermoso haberle conocido a Jesús y para los discípulos que fueron sus seguidores,
haberlo descubierto en cuerpo y alma a Jesús. Qué lindo. Pero se hizo esa realidad tangible con la presencia y el paso de Jesús por este mundo. Esa es la realidad visible, ¿sí? Pero si nos vamos a la realidad oculta, solo con la revelación divina y la fe acompañada de la fe, podemos llegar a conocer quién es Él verdaderamente. Las dos van de la manito. Dentro de la necesidad de fe para conocer a Cristo, también necesitamos de una revelación divina. No puede ser solo la fe, no puede ser solo la revelación divina. Tienen que ser las dos juntas para nosotros entender quién es la persona de Cristo. En este punto vamos a dar lectura al Evangelio. Es un Evangelio tan lindo que varias veces en algunas Eucaristías yo lo he escuchado. Y bueno, sí, las reflexiones han sido bonitas también, las homilías. Pero cuando yo lo leí en esta hojita, yo decía, wow, o sea, le dio un giro, le dio otro punto de vista hablando de este tema que yo me quedé loca. Dije, "Ah, es verdad". Entonces, les voy a dar lectura, ¿ya? Vamos a tomar del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, de los versículos del 13 al 17. ¿Qué nos habla el Evangelio? Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio yo me puse a ver, ¿no? Y dije, a ver, Jesús se pone como curioso, o sea, es como que él dice, a ver, ¿qué dicen de mí? Les hace esta pregunta a los discípulos, dice, ¿qué dice la gente de mí? Pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar, cómo iban a responder, él lo sabía todo, pero él quería, con su boca, con sus palabras. Y entonces Simón Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Si nos ponemos a pensar en Pedro, como yo digo, ¿no? Un simple ser humano, que aparte de todo era impulsivo, que incluso después lastimosamente le traicionó a Jesús, sí, le traicionó, o sea, le negó en este sentido, este, recibió una luz. Entonces, no es una respuesta humana la que le da, ni una deducción por las luces propias de Pedro mismo, no es. Esa respuesta que le da a Pedro es una revelación divina que él tuvo en ese momento. Es un don que va revelando la verdad sobre Cristo Jesús. Así como que yo le veía, decía, cierto, o sea, él dice la verdad, o sea, él proclama la verdad, él profesa su verdad sobre Jesús, estando frente a él. Entonces no es una simple deducción humana, sino que necesitó de una revelación divina para poder decir lo que dijo. Y fue la verdad. Y después de esto, bueno, si ustedes siguen leyendo el Evangelio, pues Jesús le hace sobre ti edificaré mi iglesia, o sea, le dice todo el resto de lo que en este Evangelio relata, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Estar abiertos, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, como lo hizo Pedro, teniéndolo enfrente, nosotros sintiéndolo en nuestro corazón y decir, sí, tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios vivo. Que la mayoría de gente en ese tiempo, yo diría que en este tiempo también no cree. Dicen, no, pero
es que Jesús ya pasó. Y imagínense que Jesús fue tan trascendental que hasta ahora, y yo creo que por los siglos de los siglos seguiremos hablando de él. Y son verdades reveladas también, acompañadas de nuestra fe y acompañadas de esa revelación divina que necesitamos. Pidámosle al Señor también que nos ayude, ¿no? Que nos dé estas revelaciones divinas, que aumente nuestra fe para poder entender la persona de Cristo. Tenemos que verle con ojos de fe para que se nos sean reveladas estas verdades sobre Él y así como Pedro decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Recalco en esto para que no nos olvidemos, para que entendamos tal vez cómo en ese momento frente a Jesús Pedro tomó la palabra y con seguridad y sin miedo y sin vergüenza lo dijo y era una verdad. ¿Sí? Vamos al segundo puntito, literal, que nos habla sobre el papel de la razón ante el misterio de Cristo. Como seres humanos nosotros tenemos esta razón humana de nacimiento, que nosotros si vemos, decimos sí, está pasando. Y si no vemos, dudamos, porque es un razonamiento humano, ¿sí? Entonces, la razón humana, aunque no puede con solas sus propias fuerzas llegar a conocer los misterios de Dios, juega un papel muy importante en nuestra fe, porque sabemos que Jesús es un hombre que vivió en un contexto histórico concreto. Como yo les mencionaba a un principio, ¿qué sabemos de Jesús? ¿Qué conocemos? El nombre, dónde nació, a qué edad murió. O sea, conocemos estos hechos concretos, son hechos históricos concretos. Y aquellos acontecimientos de su existencia fueron reales y comprobables. ¿Por qué dicen esto? Porque, bueno, sí, como razonamiento humano tenemos estos hechos históricos tangibles y muchas veces hasta de nuestro propio razonamiento humano nos hacen dudar. Vienen personas, yo diría a veces incluso para molestarnos, falsos profetas, dice, pero ¿y cómo sabe que moría a los 33 años? Está escrito, está escrito. Y nuestra razón humana entiende y sabe eso, pero si no tenemos esta certeza, si no tenemos la fe arraigada, vamos a dudar y vamos a decir, ay, sí, no, ¿y por qué será? Y enseguida nosotros mismos empezamos a dudar de nuestro propio razonamiento lógico, que a veces ya, de verdad, si uno no tiene cimentada esta fe y no le ha pedido las luces al Espíritu Santo, a veces hasta de lo que está ahí, dudamos. De lo que está escrito, dudamos. Entonces no es así, mis queridos hermanos, tenemos que ir abriendo un poquito más nuestro corazón para ir incluso acompañando con el razonamiento humano y la fe, ir diciendo las verdades de Cristo, proclamar las verdades sobre Cristo, así como lo hacemos en el credo, que es nuestra profesión. Los apóstoles son testigos de estos acontecimientos en el Nuevo Testamento, el cual también nos narra la vida, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no solo hubo uno, dos, tres testigos, hubieron cientos de testigos, miles de testigos, y no se diga los más cercanos a Jesús, que fueron los discípulos, los apóstoles. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar? ¿Sí? Ellos escribieron acerca de él. Eh, muchas de las parábolas tal cual fueron contadas por Jesús están escritas y narradas. Y es una palabra que a nosotros cuando leemos nos cala en el profundo de nuestro corazón. ¿Por qué será? ¿Por qué será que a veces estamos abatidos, estamos tristes, no tenemos ni ánimo de leer la palabra de Dios? Pero bueno, decimos, a pesar de todo, vamos a leer. Leemos y nos caló y dio en el punto y nos llegó, porque también esta palabra de Dios cuando nosotros la leemos, viene acompañada de las luces del Espíritu Santo y viene con la acción divina de esa revelación que nos están haciendo. No es como leer cualquier libro, no es como recordar a cualquier persona. Es Jesús, es la persona de Jesús y su naturaleza, porque sabemos que tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, estos conocimientos facilitan la fe,
pues sus obras dan testimonio de él y hacen ver que la fe es razonable y no un movimiento ciego del espíritu. ¿Qué les parece? La fe también ha sido razonable, porque somos seres humanos. No solo podemos decir nosotros, sí, yo tengo fe y ya, se acabó. No, porque también pensamos, nos acompañamos de nuestro razonamiento. Entonces la fe que ha sido una fe razonable, ¿sí? Y no es un movimiento ciego del espíritu. Es decir, que nos dejamos llevar y decimos, ah, no, sí, es que qué lindo, o por emociones, o por sentimentalismos. No, si nos dejamos acompañar de todo lo que hemos hablado en esta noche, esa verdad va a llegar, va a calar en nosotros y luego va a calar en los demás, porque estamos profesando de Cristo Jesús. ¿Quién fue? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué aceptó el plan de Dios? Sí, entonces tenemos este acompañamiento espiritual también. A ver, vamos a hacer un poco de recorderis porque en las preguntas también va algo de esto, entonces no quisiera que se olviden, ¿ya? En el segundo puntito decíamos que la fe y la razón humana ante el misterio de Cristo son muy necesarias, tanto la fe como el razonamiento humano. ¿Y por qué? Porque porque Cristo ya tenía estas dos realidades, una oculta y una visible. La tangible ya hablamos de él y también necesitamos de esta revelación divina. Y el razonamiento que ha sido una fe razonable, ¿no es cierto? Es una lógica que va acompañada también de la fe. Eso, mis queridos hermanos, algo que me llamó mucho la atención de esto y pensando en todo, yo decía, Señor, ábreme el corazón para que tú entres en mí y poder entenderte a ti como la persona que eres, la persona divina, la persona humana. Vendrán más temas adelante, vendrán más literales, más, pero a la final es esa ansia de seguir conociendo más de Él, cómo fue Él, todo lo que Él hizo, todo lo que Él pasó, porque como humano también tuvo se puede decir, vivió lo que cualquiera de nosotros habría vivido. Entonces, es abrir nuestro pensamiento, es abrir nuestro corazón, entenderle a Él como es, cuál es su misterio, el misterio de Cristo, entender que también Él está pendiente de nosotros en todo momento y quiere que le conozcamos, nos invita a conocerle. Sí, bueno, en este punto yo les quiero dar un pequeño testimonio porque al final también tengo una pequeña canción que les quiero pasar, compartir. Entonces, bueno, en cuanto a lo que es conocerle a Cristo, yo me estaba acordando y yo decía, Señor, ¿cómo te conozco? ¿Desde cuándo te conozco? Y el encuentro con Cristo para mí no fue aquí en la comunidad, les comento. Para mí el encuentro con Cristo fue cuando yo era adolescente y nosotros vivíamos por el centro histórico. Y por el centro histórico yo también estudiaba en un colegio católico de monjitas de la Inmaculada Concepción. Entonces, siempre a mí me llamó la atención servir, no sé, me gustaba ir a las Eucaristías y leía la lectura, este, servía como acólita con el sacerdote. Y cuando empecé a conocer más de Jesús, porque me daban una materia de religión, entonces yo a Jesús le veía como un amigo, le veía como un confidente, le veía como esa persona que siempre me está sonriendo, pero que también está sirviendo, o sea, actuando. Así le veía yo desde adolescente, esa era la imagen que yo tenía. Y a mí me encantaba, ¿no? El servicio, me encantaba todo, que hasta en el colegio muchas veces las monjitas hacían o preparaban cafecito para los mayorcitos de pocos recursos que vivían en el centro. Entonces yo desde adolescente iba los días sábados y pues ayudaba, me encantaba. Y yo quería yo creo que en mi subconsciente quería parecerme a Jesús, porque yo le veía sirviendo, le veía feliz, nunca le veía con ese rostro triste. Entonces,
pasó el tiempo y a mí me gustaba mucho lo que son los grupos juveniles y empecé a asistir a unos grupos juveniles, ya sea en la Medalla Milagrosa, ya sea incluso me fui a los Padecitos de San Francisco y yo quería vivir esta vida, pero como soy humana, llega un tiempo donde en realidad yo empecé a alejarme de Jesús y ya no le sentía, ya no sabía dónde estaba. Para esto, como nos pasamos a vivir acá al sur, pues mi mamá empezó a ir a la comunidad y yo no. Entonces mi mami me decía, ven, hija, ven al grupo juvenil, ven acá. Yo, sí, mamá, sí, mamá. Yo creo que pasé así alrededor de diciéndole sí, 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 como 6 años. Y yo me iba por aquí, por allá, o sea, era como que no tenía estabilidad en algún grupo. Y tampoco sabía que existían grupos de oración. Entonces, cuando al fin dije que bueno, entré al grupo juvenil. Y cuando entré a la comunidad, veo el rostro de Cristo sonriente. Entonces fue como volverle a ver, volverle a sentir. Y bueno, dije, estaba en una etapa de mi vida donde igual yo creo que nadie en la comunidad llegamos, o sea, bueno, la mayoría a veces llegamos también porque hemos tenido algún problema o estamos tristes y el Señor nos ha llamado, ha salido a nuestro encuentro. Entonces yo pasé este tiempo aprendiendo de Jesús. Y bueno, en el grupo juvenil, luego me dijeron ya ingrese a los grupos de oración. Y el Señor, después de algunos años, bueno, ya me casé, bueno, antes de tener mi hija, me llama al servicio de la danza y me llama al servicio de la pastoral de adolescentes. Para mí las dos cosas fueron como un regalo del cielo, porque primero me gusta mucho trabajar con jóvenes y segundo, danzar. Cuando yo les veía danzar, decía, qué lindo, yo también quiero estar ahí para aprender a danzar para el Señor. Y el Señor me llamó. Cuando pasan los años y bueno, como digo, siempre uno a veces piensa que está haciendo el caminar correcto y sabemos que el caminar a la santidad es muy difícil. Este, tuvimos un accidente en mi familia y por eso es que yo al inicio les hablaba de este accidente. Y yo les decía que me tocó salirme de los servicios, tanto de la danza como de la pastoral. Este accidente fue un accidente grave, en realidad. Nos cayó un portón a mi mamá y a mí, bueno, la mayoría ya sabe, pero lo que no les he contado es que en realidad la más grave de este accidente fui yo, porque lastimosamente mi rodilla se afectó. Para la gloria de Dios, mi mamita se recuperó. Mi hija, que en ese entonces tenía 4 meses, gracias a Papito Dios, ni una sola lesión, pero la que en realidad más grave fue la que más le cayó, ha sido para mí. Entonces, no sé si sepan esto, pero por ejemplo, más o menos para que me entiendan, en una fractura de huesito, el hueso se regenera, le ponen una plaquita y ya. Pero yo me fracturé el menisco de la rodilla y el menisco no se ha sabido regenerar, yo no sabía eso, no se regenera. No tiene vasos sanguíneos. Y cuando el doctor me mencionó esto después de unos meses, yo me quedé fría, porque claro, no me hacían los exámenes porque mi rodilla era el triple del tamaño y me dolía mucho, no podía sentar, etcétera. Y yo decía, ¿qué será? ¿Será fractura? Me decían, no es fractura del hueso, hay que ver, hay que ver. Y pues me dijeron, no, sabe que su menisco está fracturado, su menisco no se regenera y tenemos que entrar a operar y igual su ligamento se rompió, tenemos que entrar a poner un injerto. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿por qué? Entonces, aquí, ¿qué creen? Otra vez ya no le sentía a mi amigo Jesús. Y me duele decirlo porque a veces uno estando en el caminar le pasan estas cosas. Entonces, ¿qué pasó aquí en mi vida? Se perdió un poco la fe, ya no tenía la revelación divina, me sentía sola, me sentía abandonada, me porté rebelde y yo le pido mucho, hasta ahora le pido perdón a Jesús. Yo sé que él ya me perdonó, pero yo le reclamaba y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si te estaba sirviendo, estaba en los adolescentes, estaba con mis hijas, mi hija está recién nacida, ¿por qué?
¿por qué? O sea, ¿qué hice de malo? O sea, no sabía qué había hecho de malo yo para recibir el castigo. Así era, ¿no? En un tiempo lo pensaba así. Obviamente, a los momentos yo ya me arrepentía de esto porque decía, no, pues, ¿cómo le vas a decir al Señor eso? Entonces yo le pedía perdón. He pasado un tiempo de sanación interior, de acompañamiento espiritual, de oración de liberación con la hermana Blanquita. Y pues yo le pedía mucho al Señor que me sane, que me libere de mi depresión, porque entré en un momento de depresión, porque no podía ser una madre completa, una esposa completa, nada completo. Yo me sentía incompleta en mi vida. Entonces, el Señor es tan lindo, es tan hermoso, que cuando, creo que fue la anterior misa de sanación, yo estaba sentadita ahí con mis hijas y yo le veía la danza al frente, danzar esas canciones tan lindas, tan alegres que tienen. Y decía, Señor, yo quiero estar ahí de nuevo, quiero danzarte, yo me sé los pasos. Entonces yo sentadita en mi banca hacía los pasos de la danza con nostalgia, pero a la vez con alegría, ¿no? Y entonces el Señor me regala, yo puedo decir hoy en día con este tema, una revelación. Me hizo pensar mucho en los evangelios cuando narran los milagros que Jesús hace con todas las personas que él iba sanando. Y yo sentía que Jesús me decía, mira, yo le hice ver al ciego, yo le hice caminar al paralítico, yo resucité a mi amigo. O sea, yo sentía que él me decía, y yo lloraba. Entonces me decía, ¿por qué no crees en mí? ¿Por qué no me ves como el poder que es de Dios y que está en mí, que yo te voy a sanar? Imagínense. O sea, yo sentía todo eso mientras, mientras pues seguían danzando y yo seguía orando. Entonces, ese día yo me sentí libre, sentí una liberación. Dije, gracias Señor, porque tú ya me sanaste, tú ya me sanaste. Y hay una canción que luego se me hizo tan bonita para esto, y es esa que dice, y los ojos de los ciegos se abrirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará. Entonces yo cantaba esa canción, después casi toda la semana pasé con esa canción, y yo le daba gracias al Señor porque como amigo mío, Él estuvo ahí en todo momento. Él a la final me dijo, cree en mí, yo te voy a sanar, créelo, así como yo lo hice antes, lo voy a hacer hoy y lo voy a seguir haciendo. Entonces yo le doy la gloria a Dios porque yo sé que ya estoy sana, yo sé que ya estoy bien, pero sigo en el proceso de rehabilitación. Entonces, para la gloria de Dios, la anterior semana pude dejar ya una muleta, ya no me duele tanto la rodilla como me dolía al caminar, y vamos avanzando. Entonces, esa revelación más mi empeño por aumentar la fe ha hecho que yo confíe en mi Señor, porque yo siempre le vi a Él como mi amigo, mi confidente, mi consejero. Ya, permítanme, si tenemos un poco de tiempito, yo les quiero compartir una canción y quiero que pongan atención porque esta canción nos habla de justamente el tema de hoy tan lindo. Y pues si se la sabe, pues ahí usted en su casita cante, acompañe, pero sí quisiera compartirles. Si se escucha, por favor. Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin
la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Entonces, busquémosle a Jesús. Aquí dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Digamos esa verdad, profesemos la verdad que Pedro en algún momento lo hizo así. Y creer, seguirlo, amarlo, conocerlo, saber más de él, abrir nuestro corazón para entender algunas cosas que incluso no entendemos hasta hoy, que se nos sean reveladas. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Para la gloria de Dios.